Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 34. Versículo 34. Marcos 8:34. Le he puesto como título a esta predicación: ¿creyente o discípulo? ¿Creyente o discípulo? En signo de interrogación. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿qué le va a ocurrir? Dígalo fuerte: la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Padre, gracias por la lectura de tu palabra y te rogamos que en la exposición de ellas tu Santo Espíritu me inspire y también traigas el alimento a tu iglesia. Háblanos, Dios, como dijo el profeta, que tu siervo oye. Háblanos, Dios. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Creyente o discípulo? Es una pregunta que el Señor nos hace en esta hora del mediodía. ¿Somos creyentes solamente o somos discípulos? Hay una definición en algunos diccionarios que he indagado. ¿Qué significa la palabra creyente y qué significa la palabra discípulos? Parece que es lo mismo. Sin embargo, hay una diferencia. El creyente es una persona que simpatiza con una idea o con alguien que transmite una idea. Simpatiza, cree incluso lo que esta persona puede decir. El creyente tiene la particularidad que le gusta tanto el discurso de la persona que da una instrucción, que incluso va en pos de esa persona o en pos de una ideología para conseguir un beneficio. Ese es un creyente en el contexto eclesiástico, teológico. Sin embargo, ¿quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que es un creyente, pero está en un peldaño mayor. ¿Por qué? Porque inicialmente el discípulo comienza como creyente, pero se transforma en discípulo en una etapa, en un proceso. El discípulo es aquel que no sigue una ideología solo por un beneficio, sino que sigue la ideología, sigue una palabra, sigue al Señor, aún no teniendo ningún beneficio. Lo sigue sin razón incluso de tener un dividendo de parte de aquel que promete algo. Hay una diferencia, como les dije en una predicación anterior, de aquellos que persiguen a Jesús y de aquellos que siguen a Jesús. ¿Cuál es la diferencia? El que persigue busca algo por un beneficio. Sin embargo, el que sigue busca a alguien aún sin recibir nada. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que nosotros, como no seguimos cualquier ideología, no seguimos cualquier religión, nosotros seguimos al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. A Él lo seguimos. Aunque no esperamos algo a cambio, Él siempre nos da. Él siempre nos da algo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el creyente persigue una idea, cree en esa idea con el fin de lograr un objetivo, versus el discípulo persigue la idea y persigue a aquel que da la idea, en este caso el Señor, aún sin tener ningún beneficio. El creyente sigue a Cristo para tener vida. El discípulo da la vida. Hay una diferencia. El creyente busca los panes y los peces. Usted ya entra en ese lenguaje evangélico, ¿cierto? Pero el discípulo trae los panes y los peces. Hay una diferencia.
El creyente es parte de la multitud, que cuando está el Señor hay bastante entusiasmo, pero cuando pareciera que el Señor no está, no olvidamos de Él. En cambio, el discípulo puede estar solo sin ninguna multitud y siga a Cristo aunque no existan los aplausos y nadie lo empuje. Hay una diferencia. Y cuando vemos acá en la palabra del Señor que es Jesucristo el que escoge a los discípulos, aquí hay algo soberano, no es solamente querer ser discípulo, no. Es una soberanía de Dios que Él escoge quién ha de ser su discípulo. Sin embargo, en esta elección soberana, uno tiene que responder a este llamado. Recuerden que el Evangelio de Marcos dice que el Señor pasó toda la noche orando al Padre para escoger quiénes serían sus discípulos. No fueron los de la multitud que le dijeron, queremos ser tus discípulos. No. Es netamente potestad del Padre escoger quiénes serán discípulos. Y el Señor escogió primeramente a 70. Algunos dicen a 12, sí, a 12, pero primero 70. Yo entiendo en esto que es una preselección. En estos 70 parece que finalmente quedan 12. Porque de los 70 se habla que ellos hicieron lo que el Señor les encomendó, pero no hay más luces de los 70. Solamente dice que finalmente el Señor escoge a 12. Yo creo, permítame especular teológicamente, que el Señor ya le había dado los 70 a Jesús, el Padre, ahí están los 70, pero el Señor tiene que ir nuevamente a buscar dirección al Padre para decir, bueno, de esta preselección, ¿quiénes finalmente van a ser los 12? ¿O van a ser los que tú quieras? Y vemos en la lista de los que el Señor escoge que ninguno califica para ser discípulo. Ay, Dios mío, ¿por qué será el Señor que nos llama y ninguno califica ese llamado? ¿Te sientes identificado? O alguno piensa que Dios te escogió porque eras una buena persona, no le hacías mal a nadie, entonces tú dices, Dios me escogió a mí. Y uno saca esas alas que no tiene como creyéndose algo más. Vemos que Dios escogió a un Simón Pedro, que era un tipo impetuoso, emocionalista, un tipo que algunos llaman que incluso era peligroso. Este no le importaba nada, este siempre andaba armado. Simón Pedro junto con Juan y Jacob, que fueron dos discípulos más, aparte de Pedro, también eran pescadores. Eran del vulgo. La palabra ahí del vulgo significa no tenían educación académica. Eran pescadores. Y algunos señalan que este oficio de ser pescador se requiere ser bastante aguerrido. Hay que ganarse el pescado. Y el Señor escoge a personas que uno diría, pero esto no califican para la empresa. Uno cuando postula un trabajo, bueno, antiguamente, hermano, no había nada que hacer, te sacaban la foto, esa foto carné, esa chiquitita, ¿te acuerdas? Y no podías photoshopearla nada. O sea, si saliste mal en la segunda foto ya era lamentable, hermano. A veces salía uno con la boca así y era la que tenías que poner en el currículum. Ahora no, ahora todo es diferente. Ahora la tecnología hace que las espinillas salgan, las arrugas se disminuyan, todo arreglado, pero el Señor nos conoce tanto que no podemos photoshopearnos nosotros y decir, Señor, aquí estamos. No, Él nos escudriña completamente. Juan y Jacob, la Biblia les llama que eran los hijos del trueno, Boanerges. Estos tipos en una ocasión le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que enviemos fuego del cielo y consumamos a todos los samaritanos? ¡Wow! ¿Cómo Dios escoge? ¿Usted cuestiona a Dios en esto? ¿Cómo Dios va a escoger a dos terroristas que quieren quemar las micros, que quieren quemar las aldeas de los samaritanos, hermano? ¿Cómo Dios va a escoger a dos personas violentas? Y algunos los tengo identificados acá, algunos los conozco y sé que son bien pólvora o mecha corta y la pólvora enciende inmediatamente. Y yo dice, pero Dios me habrá escogido a mí. Sí, ¿por qué no? Dios escogió, por ejemplo, a otros personajes. Andrés también era un pescador. Este tenía una experiencia religiosa. Recuerda cuando el Señor está con Natanael ahí, que era uno de los hombres que estaba debajo de una higuera, y el Señor llama a Andrés, y Andrés tiene que hacer el lobby para que Natanael creyera que el que venía era el Mesías. Y ese lobby que hace es porque tenía religión.
Él le dice, nos hemos encontrado con el Señor y hay una conversación, en fin. Este era un religioso. Muchos de nosotros éramos religiosos antes, ¿o no? ¿O no, hermano? Claro que éramos así, ¿o no? Supersticiosos, religiosos. Bueno, Dios llamó a un Andrés. Dios llamó a un hombre llamado Felipe. Este le costaba entender las revelaciones del Señor. Este era de estos hermanos que todos los hermanos captaron la predicación, pero este no la captó. ¿Te ha pasado, tío, no? Tú dices, oye, todos los hermanos, amén, gloria a Dios, qué buena la palabra. Y le pregunté, ¿qué te pareció la palabra? Pastor, me acordé que usted iba de aniversario. De esas cosas se acuerdan los hermanos, pues. Nada que ver. Felipe en un momento le dice al Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, pero tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y tú me dices, muéstranos al Padre. ¿Hay algún hermano como Felipe acá que le cuesta la revelación de la palabra? Como dice, pastor, yo de lo que usted dice solamente me acuerdo de la anécdota. Dios llamó a Bartolomeo Natanael, este era un israelita de tomo y lomo. Este era prejuicioso. Este le dijo a Jesús, ¿de Nazaret ha de salir algo bueno? Y Dios llamó a este prejuicioso que tenía el pecho erguido, que se creía de harta escurnia. Llamó a este también, a un tipo orgulloso, que miró a Jesús debajo del hombro diciendo, ¿de Nazaret vendrá algo bueno? Y Dios lo llamó. ¿Cuántos de ustedes miraban debajo del hombro a los evangélicos? No, esto para los puros borrachos, drogadictos. Y como tú eras de otra estirpe, de otro planeta, bueno, Dios te llamó igual. Sí, por algunos hermanos caminando así. Y Dios igual llama a esos, como Dios llama al más sencillo. Dios llamó a un estafador, a Mateo, un recaudador de impuestos. Este era estafador, hermano. Dios puede llamar a un estafador, un traficante, claro, Dios lo puede llamar. Y no solamente llamarlo a salvación, que pueda ser también un discípulo. ¡Wow! Esto de verdad es ilógico. Dios llamó a Tomás, el más pesimista de todos los discípulos. Tomás, de sobrenombre Dídimo. Cuando Jesús murió y resucitó, Él le tuvo que mostrar a todos sus evidencias. Y había uno que estaba ahí, que aún viendo no creía. O sea, Dios puede llamar a un incrédulo, un pesimista. Sí, hermano. A un ateo Dios puede llamar. Sí, Dios puede llamar a un ateo. Dios llamó a un Jacob, hijo de Alfeo. No es que era feo, solamente que el padre es Alfeo. Este era un tradicionalista, religioso también. Dios llamó a un Simón el cananista y este se dice que era un celote. Era de un partido parecido al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Algunos hermanos, como que se les mueve este brazo. Amén. Oh, le aflora esta parte. Dios llamó a un terrorista, un comunista. Como Dios te puede llamar a un fascista y como todos los nombres y los peyorativamente hablando, Dios puede llamar a cualquiera. Rojo, azul, verde, negro, en fin. Dios llamó incluso a uno que lo traicionó, a Judas Iscariote. Y espero que ninguno sea Judas acá. Hermano, si te das cuenta, Dios llama a gente que no califica. Pero ojo, todos estos personajes fueron transformados cuando Dios los llamó. Dios los transformó en nuevas personas. Ellos no siguieron siendo los terroristas, no siguieron siendo los incrédulos, no siguieron siendo los religiosos que miraban en menos a otros. No, Dios los cambió. Y pasaron de la etapa de creyente a discípulo y fue una etapa formativa de más de 3 años. De más de 3 años. Estuvieron con el maestro. Una cosa yo les quiero decir, amados hermanos, que el Señor nos llamó desde la etapa de creyente a ser discípulos. No solamente a quedarnos como creyentes. El creyente generalmente nunca se compromete con su Dios. Pero el discípulo da la vida por su Dios. Nuestra iglesia, Generación Encendida en Jesucristo, tiene muy clara cuál es nuestra misión y visión.
es formar discípulos, no del pastor Sergio, ni del hermano Luis, ni del pastor Elías o pastor Misael, en fin, no. Nosotros formamos discípulos de acuerdo al carácter, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo el Señor. Esa es nuestra misión. Denle un aplauso al Señor. Esa es nuestra misión. Aquí no estamos para exacerbar tu yo, para que te creas el superhombre, la supermujer, empoderado, humanistamente hablando. No. Acá lo que más te decimos, muera tu yo. Muera tu yo. Que digamos como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es lo que hemos formado por más de 10 años, Generación Encendida. Discípulos. Por eso el pastor se inquieta cuando un hermano no participa de una enseñanza formal de la Escritura. Porque a través de la palabra uno hace discípulos, pero también a través del compañerismo. Jesús dormía con ellos. Jesús le enseñaba la palabra no académicamente en un instituto. No, Él lo compartía de un modo espontáneo. Lo hablaba en secreto como lo hablaba en público. Él formó 70 discípulos, de esos 70 quedaron 12 y finalmente 11. Y la pregunta es, el día de hoy, ¿qué somos? ¿Creyentes o discípulos? Ahora, hermano, mire, si usted es creyente, le tengo una buena noticia. Que Dios quiere formarlo a usted como un discípulo. No se sienta menoscabado por ser creyente, no se sienta, pucha, yo no califico entonces en su iglesia, pastor. No, si yo también estoy en la etapa de ser un mejor discípulo. No he tocado el cielo, no soy el gran discípulo. Me cuesta como a ti. Pero lo preocupante sería que al llevar tantos años, sigamos siendo creyentes y no discípulos. Porque al Señor le bastó por lo menos 3 años y medio para que estos hombres se convirtieran en discípulos. ¿Cuánto tiempo llevas en Cristo? No estoy diciendo en la religión evangélica, porque en la religión evangélica, es decir, bueno, por costumbre tal vez 20 de años, pero no. ¿Desde cuándo naciste de nuevo? Permítame ser más técnico. ¿Desde cuándo eres una nueva criatura? Ahora, si tú no eres una nueva criatura, no ha habido una conversión, esta es la tarde que Dios quiere transformar tu vida. Que mires el evangelio no como una religión, sino como Pablo lo declaró en el libro a los Romanos, como poder de Dios. Hermanos, nosotros no vivimos bajo una religión, sino bajo una relación poderosa con Dios. Eso es lo que vivimos. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la etapa que debemos superar para ser discípulos? Porque hay que poner de su parte con esto. Porque Judas no puso de su parte, pero los demás pusieron de su parte. En esta hora quiero hablar acerca de 3 acciones que debemos tener para transformarnos en discípulos de acuerdo a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entre paréntesis, está prohibido en Generación Encendida decir, estos son mis discípulos. Pero pastor, si yo como con ellos, yo le enseño la palabra, pero no son tuyos. Tampoco son míos. Algunos dicen, y mi esposa hablaba algo muy, muy serio el domingo, que tal vez pisó algunos callitos. Y lo tengo que decir porque esto se ha desenfrenado. Hoy hay un movimiento que exacerba el término de la paternidad espiritual, lo exacerba. Hermano, yo creo que en Cristo uno sí engendra en el Señor a personas que son posteriormente discípulos en Cristo. Ahora, cuando digo engendrar es un término figurado, porque el que hace nacer de nuevo no es el pastor, es el Espíritu Santo. Son palabras que digo del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo dijo a los Corintios, ustedes han tenido muchos institutrices, pero yo he sido para ustedes como un padre, como un padre. ¿Por qué digo esto? Porque hoy se ha exacerbado lo que decía mi esposa ante la necesidad emocional de contención de mucha gente que llega a las iglesias evangélicas a buscar una paternidad, a buscar una maternidad que uno lo da como pastor, pero nunca debemos decirle a la gente, como así como la película Star Wars, yo soy tu padre.
Algunos dicen estos términos que son falsas doctrinas. Para que tengas la herencia de Dios, tú tienes que ser hijo de la casa. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Tú tienes que ser hijo de la casa. Yo soy hijo de Dios, hermano. ¿Qué casa? Soy hijo de Dios. Esa es la potestad más grande que usted tiene. Hijo de Dios y tiene un padre. Y no es el pastor Sergio, es el Dios Todopoderoso. Él es su padre. Él es su padre. Denle un aplauso al Señor. Él es su padre. Y usted es coheredero y heredero del Padre y de Cristo. Por lo tanto, en ninguna parte dice que tengo que ser hijo de la casa para tener la promesa o estar bajo cobertura. Usted es un hijo de Dios y tiene un buen pastor que se llama Jesucristo. Jesucristo es el buen pastor. Entonces, cuidado con esto, que ahora a los pastores se le llama papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá. Ni a Dios le llaman papá, pero al pastor le llaman papá. A mí me incomodaría, hermano. Me incomodaría. Está bien que usted reconozca tal vez que por la gracia del Señor hemos podido tener un liderazgo tal vez paternal, de contenerle, que es lindo, esa es nuestra forma. Pero yo no soy su papá, hermano. Dígale papá a Dios. Porque yo como papá soy papá solamente de Liz, Simón y Jeremías. ¿Me está entendiendo? Yo sé que a veces se nos dice sus hijos espirituales. Yo entiendo el lenguaje. Pero yo digo, son hijos de Dios primeramente. Yo soy su hermano mayor. Soy su hermano mayor. El paréntesis largo, pastor, ya estamos por terminar. Pero tengo que decirlo porque hay una manipulación dentro del evangelio, de las iglesias evangélicas, con estos términos. Hay una manipulación. No es que el papá dijo, y el papá dijo que hay que tirarse del quinto piso. El papá dijo que hay que obedecer al papá. ¿Se recuerda usted la palabra que les prediqué respecto a la sujeción? ¿Cuál era la palabra griega? Hupotazo. ¿Qué significa? Una sujeción bajo análisis. Ya, cierro el paréntesis. Y es más que seguro que me van a bloquear algunos. Si pasa eso, hermano. No van a ver más el canal de YouTube de Generación. Pero ¿qué me importa? A mí me importa educarlo a ustedes en la palabra. Formarlo en la correcta doctrina. Lo primero es que debemos tener una revelación clara quién es Jesucristo. Por eso muchos no tienen una revelación clara quién es el pastor y quién es su hermano. Si no sabe quién es Jesucristo, usted va a creer cualquier cabeza de pescado. Jesucristo, versículo 29, 8:29. Aquí hay una conversación que tiene el Señor con los discípulos. El Señor les dice, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y en el Evangelio de Mateo dice, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué el Señor les dice esta pregunta a ellos? ¿Quiénes dicen que soy? Y ustedes y la gente. Hay dos preguntas. La gente, ¿qué dice acerca de mí? Y ustedes, ¿qué dicen acerca de mí? Mire, es un espejo. La gente, ¿qué dice de Jesús? La gente dice, por ejemplo, que no ha nacido de nuevo, que no se le ha iluminado su mente, porque su conciencia está entenebrecida. La gente dice, Jesús es un ser bondadoso, un buen profeta, un maestro de moral, un hombre que marcó la historia. ¿Está bien? Sí, tienen razón. Pero no solamente eso. La gente decía de Jesús, Él es Juan el Bautista, Él es Elías, o un profeta más. Es lo que se decía en medio de la comunidad. Jesús es un profeta más. Y el Señor le dice a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Qué dicen? Y Pedro, este aliñado que andaba con corta pluma, el Padre le revela y él proclama y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el ungido, el Señor. Pregunta, ¿a quién se le revela la persona de Cristo? ¿A la gente o a los discípulos? ¿Quiénes tienen revelación clara de quién es el Señor? Un discípulo. Mire, se lo voy a explicar de esta manera. El creyente cuando nace de nuevo ve como medio nublado. Algunos dicen, yo no entiendo de neatología,
Pero dicen algunos que las guaguitas cuando nacen no pueden ver más allá de 2 metros. No sé si será verdad eso, pero los científicos dicen eso. Y probablemente nos pasó a ti y a mí que cuando conocimos al Señor veíamos un poco borroso las cosas de Dios, ¿no? Y de pronto la revelación comenzó progresivamente a iluminarse y a entender mucho más el Evangelio y Cristo. Bueno, el creyente ve un poquito hasta ver plenamente la plenitud del Señor. Entonces, un discípulo o un creyente que ha nacido de nuevo y un discípulo podrán ver completamente quién es Cristo. Saber que Cristo no es un amuleto. Cristo no está colgado en la cruz. Cristo no es algo para la buena suerte. No, Cristo es el Señor, el Salvador. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, las que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Visibles e invisibles, potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él, y a Él sea la gloria. Gloria a Jesucristo, el Señor. Él es Jesucristo. Inmediatamente cuando Pedro tiene esa revelación, porque es parte de los discípulos, el Señor les da una noticia a ellos, y es parte de la misma enseñanza. Versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, ponga atención, al Cristo, ya todos los discípulos sabían que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre tenga que padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Yo me imagino que ellos estaban tan felices que Él estaba diciendo: yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero como que esa alegría se tornó en tristeza cuando les dice: es necesario que este Hijo del Hombre, Hijo de Dios también, tenga que ser entregado, desechado y muerto. Pero la buena noticia es que va a resucitar al 3er día. Mira, en este proceso uno entiende la palabra a veces hasta como la mitad. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos se pusieron tristes. Es más, uno de los discípulos llamado Pedro, el mismo que había tenido una gran revelación que era el Cristo, el mismo se convierte en ese instante en un instrumento del diablo para obstaculizar que Jesús fuera a Jerusalén y muriera. Porque si Jesús moría, el diablo era derribado. Entonces se da cuenta que es un peregrinaje de acierto y desacierto. En este peregrinaje de ser creyente y discípulo vamos a tener caídas, tropiezos, pero también vamos a ir acertando. Por eso, gloria al Señor, que esta carrera no la ganan los más veloces, la ganan aquellos que perseveran en la carrera y llegan hasta el final. A veces nos desesperamos y decimos: pucha, pastor, yo quisiera orar como los otros hermanos oran. Tranquilo, cada uno tiene una capacidad, pero lo importante es avanzar. Muchos creyentes tienen una visión de Jesucristo, como bien les dije, como la religión. La religión te muestra un Jesús o muy tirano, muy malvadoso, o muy light. Son 2 extremos, así es la gente. La gente ve todo desde un punto de vista, ¿cómo llamarlo? Extremo. Todas las ideologías de este mundo son extremistas, ¿o no? Son extremistas. ¿Cómo la gente hoy mira a Jesús? O lo mira sin Cristo, sin el Espíritu Santo, como el flaco Inri, el compadre flaco, bueno, para el revolucionario. Hay gente que ve así a Jesús. Habla con un hippie: no, el compadre Inri, el flaco, buena onda. Algunos piensan que incluso Jesús fumaba marihuana. Conocí a un tipo que es de una secta, que es de los, ¿cómo se llama? De estos que tienen rasta, y ellos alaban a Jah. Y alaban y se fuman uno del bueno, me han dicho, y se inspiran y van al 5.º cielo, hermano. Que no con una así. Y alaban a un Dios que no conocen. Por eso le digo, hay extremos.
puse como a modo de principio. La visión que tú tengas de Dios será la manifestación de tu estilo de vida. A ver, no sé si alguien lo mastica, lo come y lo traga. La visión que tú tienes de Dios será el reflejo de tu estilo de vida. Un ejemplo claro, Isaías. Isaías era un religioso. Estaba en el templo en el año que murió el rey Usías. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Probablemente pidiendo misericordia, consuélanos, Señor, estamos tristes. Pero no conocía al Dios Todopoderoso de Israel. Hasta que de pronto vino Dios, se le manifestó en una teofanía, vio a Dios sentado en el trono alto y sublime, su falda llenaba en el templo. Cuando tiene esa visión, Isaías cae como muerto y se da cuenta cuán pecador era y Dios lo encomienda una misión. Pero antes él no estaba comprometido con Dios. Él nunca le había dicho, heme aquí, Señor. Pero bastó el momento que se le reveló Dios para manifestar un estilo de vida. Por eso yo le digo, todo aquel que dice ser cristiano, hijo de Dios, usted debe mostrarlo con su manera de vivir. No solamente con un entusiasmo. Isaías no fue el mismo cuando tuvo ese encuentro con Dios. No fue el mismo. Pedro tampoco fue el mismo. Hasta que vio al Cristo glorificado en alta mar con una pesca milagrosa. Lo primero que hace Pedro no dice, oh, gloria a Dios. No, él cae de rodillas. Oh, Señor, ten misericordia, soy un pecador. Cuando alguien tiene un encuentro con el Dios, con el Cristo de la gloria, tu vida no es la misma. Y si es la misma y no hay ninguna diferencia, simpatiza y no hay ningún cambio, no estoy aquí para pegarte con un látigo. Estoy para animarte, decir, entrégale la vida a Cristo hoy. Tiene que haber una diferencia en aquel que cree y no cree. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Debe ser así. La segunda acción tiene que ver con poner completamente la atención en Jesús. Aquel que de verdad conoce a Cristo, su mayor atención es Cristo. Si cierra la puerta, por favor. Marcos 8, 32 al 33. Esto les decía claramente. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. ¿Cuál es la diferencia de aquel que es un discípulo o es un creyente en formación de un discípulo? Pone su atención en las cosas de arriba. Pone su mirada en el Señor y no en las de la tierra. Con esto no estoy diciendo que vivamos como extraterrestres, que no vayamos a trabajar. Sería fácil interpretarlo así. No, si Cristo viene, como algunos decían antiguamente, Cristo viene. Ya no estudié, ¿para qué vas a estudiar si Cristo viene? Algunos ni trabajan, no, Cristo viene. ¿Qué pasa? Lo que les vuelvo a señalar, Pedro está en una etapa formativa. Pedro tiene una gran revelación de quién es Jesús y a los minutos tiene una gran caída y un gran error. ¿Se convierte en un instrumento de Satanás? No está diciendo el texto que está poseído. El texto solamente sugiere que él está siendo un instrumento poniendo atención a su conciencia. ¿Por qué? Porque recuerda que la única manera de vencer al diablo, de traernos salvación, de que hubiera una redención completa, era que Jesús muriera en la cruz. ¿Y quién no quería que Jesús muriera en la cruz? ¿Quién no quería? El diablo. Y el diablo es tan astuto que el diablo ocupa la falsa piedad, como lo hacen muchas sectas y religiones, la falsa piedad para obstaculizar la obra de Dios. ¿Me está siguiendo, cierto? Pedro le dice así como compasivamente, pero Jesús, no se te ocurra ir a Jerusalén. Tú dijiste que vas a ser entregado. Los sacerdotes te van a entregar, te van a matar, te van a asesinar.
Jesús, piénsalo bien, la lógica, pero este Pedro se le olvida que Jesús le dijo, pero voy a resucitar. Generalmente las falsas doctrinas, ¿qué es lo que hacen? Toman una mitad verdad, que generalmente es el 50%, y la otra mitad la tergiversan, o la ocultan, o la tapan. Porque Jesús dijo, voy a resucitar, pero a Pedro se le olvidó esa parte. No vayas a padecer a Jerusalén. Y ahí está el problema, amado hermano, que muchas veces no nos damos cuenta que vivimos una vida tan terrenal, tan humana, que se nos olvida lo sobrenatural. Porque todo lo natural, ¿qué es? Sufrir. Todo lo natural, ¿qué es? Padecer. Porque Jesús le está diciendo algo natural a los discípulos. Voy a padecer, voy a ser entregado, me van a matar. ¿Y qué es lo que es lo sobrenatural? Voy a resucitar. Entonces, cuando un creyente solamente se queda en la etapa de creyente, solamente se preocupa, es que está mala la economía, uy, sí, la enfermedad, mi suegra, ay, Dios mío. Dios bendiga a la suegra. Mi suegra no estaba aquí, hermano, no porque no quise que viniera, no, sí. Ella está en el sur, que Dios bendiga a mi suegra. Ahora no diga que el pastor dijo que se quedara más tiempo en el sur. Ella está en el sur disfrutando, pero va a volver. Va a volver. Amo a mi suegra, hermano, de verdad. Como dicen los hermanos pentecostales, en el amor del Señor. En el amor del Señor. ¿Qué es lo que hace Pedro? Obstaculiza. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo te pone en la mente el enfocarte en los problemas. Por eso hay mucha gente que se queda en la etapa de creyente. No mira más allá que el Evangelio es poder de Dios. No mira más allá que nuestro Cristo no está muerto, está vivo y Él es todopoderoso. Él provee, Él sana, Él restaura, Él sana, Él todo lo puede. Pero Pedro está en esa ambigüedad. ¿Cuánto no nos ha pasado? Te enfermaste, hoy se te fue el Evangelio por el suelo, hoy sí. Hoy día le dije a mi esposa, tengo que avergonzar esta carne. Y mi esposa me quedó mirando así. Estaba planchando, hermano, la camisa, por eso estoy medio arrugado hoy día. Algo me pasó con la plancha. No estoy para la tele, pero no importa. Y tenía silicona en la plancha, hermano, me di cuenta. Y estaba planchando mi camisa, esa que me regalaron para mi cumpleaños, hermano. Y de pronto se me pegó la camisa. Y yo, ¿qué pasó aquí? Dios mío, la camisa más nueva, la más linda que me regalaron los diáconos. Y le dije a mi esposa, porque uno exagerado es, qué terrible esta situación. Y sí me dijo, pero qué terrible, ¿qué? Me dice. ¿Cómo va a ser terrible? Me dice. Pero yo le puse, qué terrible, porque la camisa estaba pegoteada, estaba manchada. A todo esto, si alguien sabe cómo sale la silicona, me avisa por interno, por favor. Dios mío, ¿por qué? Así somos los humanos, hermanos. Así el pastor humano como usted. Que exageramos, a Jesús lo van a matar, lo van a entregar, pero se nos olvida la parte buena. Y Cindy me dice, pero Sergio tiene otras camisas. Como el negrito que aparece en los memes así. Amado hermano, nos desesperamos tanto como Pedro. Se va a ir nuestro maestro, se va a ir, pero se nos olvida que Jesús dijo, voy a resucitar. Y yo les tengo que decir a cada uno de los creyentes en formación de discípulos y a los discípulos consolidados que nuestro Cristo está vivo. No importa que hoy algo se esté muriendo, algo esté enfermo en ti. No importa, Cristo está vivo. Aleluya, Cristo está vivo. Enfócate en eso. Enfócate en eso. Pedro dice que lo quiso reconvenir, una palabra griega que es epitimao. Es muy parecida a la palabra pistos, que es fe, pero esto epitimao significa algo contra la fe. La palabra griega, cuando dice lo quiso reconvenir Pedro, significa censurar, imponer.
Esto es lo peligroso, que cuando somos creyentes y estamos en formación de discípulos, nosotros le ponemos sugerencia al Señor. ¡Aló! Pedro le está poniendo sugerencia a su maestro. ¿Quién es Pedro para decirle al Señor, amo del universo, hace esto y no haga esto? ¿Cuántas veces en nuestra oración, en ese proceso, decimos, Señor, no sé, la jovencita o jovencito, que sea el Pedro, que sea la María, la rubia, así, la de hojas azules, esa, Señor, que sea ella? Y Dios te tiene al gordito, al negrito, el lindo en el Señor. ¿Por qué nosotros tenemos que al Señor imponerle, censurar lo que Él quiere hacer con nosotros? Cuando uno es discípulo, nunca recombina al maestro, al Señor. Nunca uno le dice, cuando uno ya es un discípulo consolidado, ¿y por qué hiciste esto, Señor, conmigo? No, pues Señor, no tienes que hacerlo. No vayas a hacer eso. Vuelvo a decir, el creyente, cuando aún no es discípulo, trata de ponerle regla a su maestro. Oraciones condicionadas. Si tú me sanas, yo te sirvo. Esa es una oración de un creyente. Si tú me sanas, yo te sirvo. La oración de un discípulo. Aunque no me sanes, yo te sirvo. Aleluya. Yo no sé si alguien está tomando la palabra. Por eso yo le digo, si alguno ora así, está bien, porque es una etapa, hermano. Pero si ya llevas tiempo en el Evangelio, no puedes reconvenir al Señor que haga algo. No lo puedes imponer, censurar. Pedro está en esa etapa de ponerle límites al Señor. Y el Señor lo reprende, le dice, Pedro, y a todos los discípulos, no pones la mira en las cosas de Dios. Quítate de mí, Satanás. La palabra Satanás significa acusador o adversario. ¿Cuántas veces somos un obstáculo para la obra de Dios? Porque en nuestra carnalidad de creyentes somos tan emocionalistas. Yo imagino a Pedro cuando lo aplaudieron, porque el Señor lo halagó a Pedro. En el libro de Mateo y Lucas dice, bienaventurado eres Pedro, un halago público de Jesús sobre Pedro. Bienaventurado eres Pedro, porque el hecho que hayas sabido quién soy yo no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo imagino a Pedro así, ¿viste, Juan? ¿Viste, Juan? Y a los 5 minutos, ¿somos así o no somos así? ¿Cuántas veces, y estoy seguro que si yo le pregunto, ¿cuántas veces fuiste usado poderosamente en la mano de Dios? Amén, pastor. ¿Hoy cómo está? Porque estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Colosenses 3, del 1 al 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La palabra griega cuando dice pone la mira es la palabra griega foroneo, que significa ejercitar los sentidos. O sea, todos los sentidos deben estar ejercitados en buscar a Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia. No es una pichanga ocasional. Ustedes los varones me entienden. ¿Cuándo es una pichanga ocasional? Cuando hay bautismo en la iglesia. Una vez al año jugáis a la pelota. Pero el que se ejercita se entrena todos los días y es futbolista. No sé si me entienden la aplicación. Hermano, esto es un entrenamiento constante. O sea, si tú quieres ser un discípulo, no puedes tener chispazos de revelación cada 5 años. Hay hermanos que dicen, pastor, ¿por qué no hace un retiro, un encuentro, un reencuentro, un contraencuentro? ¿Pero para qué, le digo yo? Es que estoy con las baterías espirituales bajas. Y yo le digo, ¿pero por qué tienes que esperar un evento? Pastor, ¿cuándo viene el apóstol de República Dominicana, chico? ¿Por qué tiene que esperar un apóstol que venga? Esto es de todos los días buscar a Dios, todos los días. El creyente espera un evento, espera un encuentro para avivarse. Pero el discípulo no espera un evento, él procura que haya un mover de Dios en su vida y en los demás. Eso hace un discípulo. Está encendido aunque su cuerpo está desgastado.
pero estamos en el proceso. Es poner la mirada en las cosas de arriba. Hermano, cuando un discípulo pone a Jesús como el primero en su vida, en todas las áreas, sus emociones son ordenadas, sus prioridades son ordenadas. Es el problema de los chilenos, somos tan ambiguos emocionalmente, un día sí, un día no. Tenemos problemas con nuestra mente, con nuestras emociones. Chile es uno de los países con mayor índice de personas con depresión. Un día sí, un día no. Y a todos nos cuesta, no estoy acá juzgando a nadie. Pero cuando pones a Jesús en el primer lugar, Dios controla tus emociones. Tu finanza en el primer lugar, para Dios sí, Dios toma control de toda tu economía. Todas las áreas. Él es el primero. En el matrimonio pasa lo mismo. En los negocios. Cuando Jesús es el primero antes que tus hijos, antes que tu esposo y tu esposa, ten por seguro que tu matrimonio va a andar bien. Y esto, pastor, los puros domingos nomás, ¿o no? No, pues. Froneo, ¿qué significa? Ejercitar los sentidos. Todos los días uno se ejercita en buscar a Dios. La clave de los matrimonios, voy a dirigirme a los matrimonios, para que tengan estabilidad en todas las áreas, pongan a Jesús primero. Pongan a Jesús primero. Yo recuerdo cuando conocí a Cindy y estábamos ahí, como dicen los jóvenes, amigo con ventaja. En el griego eso, hermano, es periodo de noviazgo. Ya estábamos de novio, nos dimos el primer beso, mariposas, toqué el cielo, la estrella, hermano, fue maravilloso. Y ella me dice el segundo día, Sergio, te tengo que decir algo. Tú eres el segundo. Tengo a alguien que es el primero. Oh, Dios mío, Señor. Ahí yo estaba como Pedro, hermano, sacaba la espada, no sé qué me hacía. Pero ella me dijo, Jesús, el Señor es el primero en mi vida. Ay, wow. Dios mío, Señor, el susto que estaba pasando. Y hasta el día de hoy Jesús es el primero por la gracia de Dios. Me ha costado, sí me ha costado. Pero eso ha traído una estabilidad en mi matrimonio hasta el día de hoy. Espero que mañana también por la ayuda del Señor. Ha traído una estabilidad en mi economía. No soy un hombre millonario, no, hermano. Pero he aprendido a vivir contento con lo que Él me ha dado. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. He puesto a Jesús en el primer lugar y vaya que da resultado. Le doy tiempo al Señor, no las obras. Cuando me sobre tiempo. La tercera y final acción es acudiendo al llamado de ser discípulo. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y el que la pierda por causa de mí y del evangelio la salvará. Llamando a la gente, el Señor hace un llamado a todos. Pero algunos soberanamente Dios escoge como discípulos. Y Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ponga atención, no dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mis beneficios. Interesante. Porque nosotros no seguimos una ideología, ni tampoco una religión. Nosotros no seguimos un discurso, ni a una iglesia. Nosotros seguimos a una persona. Y es Jesucristo. Él hace una invitación, dice, el que quiera venir en pos de mí. No de mis dividendos y mis beneficios, no, en pos de mí. ¿Cuántos de los que están acá han venido a encontrarse con el Señor y están dispuestos a seguirle hasta el final de sus días? Le da un aplauso al Señor por ello. Él dijo, niéguese, la palabra griega es aparneomai, que significa abstenerse completamente. Hermano, el evangelio es sí o no. ¿Es blanco o negro? ¿Es luz o tiniebla? El evangelio tiene que haber una diferencia, no un poquito sí, un poquito de mundito acá, de religión, un poquito de Colo Colo, la U, no.
¿Es Cristo o no es Cristo? ¿Sabe quiénes marcan una huella y dejan un gran legado en la historia? Aquellos que son radicales. Sí. Una persona que es radical es aquella que deja un legado. Pero aquella que es ambigua, así, no. Abstenerse completamente. Pastor, ¿un poquito de pecado? No, no es un poquito de pecado. Nada. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, si alguien quiere ir en pos de Cristo, tiene que saber que su arrepentimiento tiene que ser completo. Completo. Aleluya. Tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa morir al yo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el día lunes, pastor? No. Hasta que Cristo venga por ti. Tomar la cruz significa toma el evangelio del Señor también. Tomar la cruz implica que es necesario sacrificarse. Incluso los sueños, las cosas que uno quiere, los placeres, muchas veces tú tienes que clavarlo en la cruz. Usted dice, pucha, que fome, pastor, vivir un evangelio así, como tan ascetista, tan... Hermano, mire, una cosa quiero decirle. Hay placeres que clavamos en la cruz. Esos placeres que te hacen bailar, sonreír, tomar, en fin. Pero el gozo que Dios te da es mucho mayor que todos los placeres que este mundo te puede ofrecer. Es preferible tener la carne crucificada y ser lleno del Espíritu Santo. Es mucho mejor. Denle un aplauso al Señor. Sí, es mucho mejor ser un discípulo con su carne crucificada, con sus incluso placeres legítimos. Es mucho mejor. Pregúntelo a un misionero, pregúntelo a los hermanos que están en lugares donde hay persecución. Ellos se han negado completamente. Ellos de verdad son discípulos. Ellos lo son. Sígame, la palabra griega es keleudos, que significa propiamente estar en el mismo camino. No es en tu evangelio a tu manera, no es creer a Dios a tu manera. No es arreglarme el evangelio como yo quiero, no es como tú quieres, como Él quiere. Sígame. ¿Qué significa en el griego? Estar en el camino que Él ha establecido a la manera de Dios. No es a la manera de uno. Y ese es el discurso de la gente. Yo creo a Dios a mi manera. ¿Te han dicho así los amigos? No, yo creo a Dios a mi manera. Bueno, obviamente no estamos para condenar a la gente que dice eso porque están así, están ciegas. Pero el creyente generalmente está en esa etapa de creer a Dios a su manera. Me congrego cuando yo quiero, oro cuando yo quiero, pero cuando alguien ya da el paso a ser discípulo, te congregas porque Él dice que debes congregarte. Oras porque el Espíritu Santo te dice que tienes que orar. Ya no vives tú, Cristo vive en ti. Pregunta ante el espejo de la palabra, ¿qué es lo que somos hoy? ¿Creyente o discípulo? Es que no siento de hacerlo, pastor. Pregúntale a Jesús, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, si su humanidad quería cargar todo el pecado y la culpa. Era una lucha. Pero Él dijo, hágase tu voluntad, Señor. El principal discípulo, en ejemplo, es Jesucristo. Dice el escritor a los hebreos que Él se ofreció y aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Yo les invito, hermanos, que seamos discípulos, que aunque no estén las ganas de congregarse, que no estén las ganas de servir a Dios, tú dices, hasta el final, Señor, yo te voy a seguir. Hasta el final yo estaré contigo. ¿Cuántos de los que están acá vinieron danzando a congregarse? ¿Cuántos de ustedes decían, hoy está helado? ¿Cierto? Seamos honestos, hermano. ¿Cuántos de ustedes vinieron enfermos incluso acá? ¿Y por qué están acá? ¿Para no irse al infierno? No. ¿Por qué están acá? Porque cuando uno ya es discípulo, uno ya pone en segundo lugar incluso hasta su cuerpo. Sí. Pone su cuerpo en servidumbre al Señor, todo su ser. ¿Cuántos abuelitos que están acá que de verdad yo doy gloria a Dios por la suegra de mi hermana Natalia, mamá de nuestro hermano José Cutiño?
Está al lado de la estufita ahí con su silla de ruedas, exponiéndose tal vez a contagiarse, no lo sé, pero está aquí. A veces los abuelitos nos dan una gran lección, hermanos. Hoy vivimos en una etapa de comodidad tan grande. ¿Cuántos de los que están acá antes tenían que tomar 2 micros para ir al trabajo? Hoy teletrabajo. Y no está malo que sea teletrabajo. ¿Cuántos de los que están acá no tenían vehículo antes? Tenían que tomar la micro, 2 micros, tenían que exponerse lloviendo y las iglesias se llenaban en la década del 90, del 80, las iglesias llenas. La gente estaba enferma y sabía que la Biblia dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Venía la gente enferma, terminala la iglesia, y ¿qué hacía Dios? La sanaba. Pero hoy estamos tan cómodos. Todos queremos ser creyentes y no discípulos, porque el creyente no se compromete. El creyente ambiguo cree que Dios sana, pero no se atreve a venir al lugar donde Dios puede sanarlo. Por eso estamos formando discípulos, porque esta sociedad solamente va a poder ser contrarrestada con discípulos y no creyentes. Los creyentes son influenciados. Mira lo que el Espíritu Santo me dice. Los solo creyentes son influenciados. Pedro fue influenciado por el maligno para decirle a Jesús, no vayas a Jerusalén. Pero un discípulo tiene claro los valores y los principios, no los tranza jamás. Y eso es lo que hoy necesitamos formar a nuestros niños, a los adolescentes, para lo que se nos viene. La gente, hermano, mire, esto me provoca celo. La gente que es comunista, la gente que es islámica, la gente que es extremista, fascista, todos los istas, dan la vida por alguien que no conocen. Dan la vida por algo, por una ideología. Son capaces de exponer la vida. Se exponen a ir a la cárcel, y nosotros que tenemos al autor y consumador de la fe, aquel que es poderoso y nos llamó a salvación, ¿cómo respondemos ante su llamado? Si fuéramos radicales, estoy seguro, hermano, que Dios enviaría un tremendo mover del Espíritu Santo sobre nuestra nación. Pero sé que estamos en el proceso. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, ¿qué ocurrirá? Aleluya. Nosotros estamos en un sistema que queremos salvarlo todo, seguros de vida, y no es malo tenerlo. Seguro para el auto, seguro para todo, seguro. Seguro, hermano, está sumamente seguro. Me comunicaba con un misionero y con todo respeto lo voy a decir. El misionero me dijo, pastor, quiero que me apoyen. Voy a Afganistán. Perfecto. Usted va a Afganistán. Le quiero contar cuál es mi proyecto misionero. Y me lo contó, me dijo, mire, pastor, yo estoy en un seguro de vida, tengo un seguro antiterrorismo, tengo un seguro dental, Está bien, no es malo. Pero todavía no vas a Afganistán. Y conozco otros misioneros que no tienen ningún seguro, ni de vida, ni del auto, ni de los dientes, ni de nada, y están en el campo misionero. Es que cuando uno es discípulo, hermano, nada contracorriente. Cuando uno es discípulo, aunque no tiene plata, compra. No estoy diciendo que te endeudes, entienda el contexto. Estoy diciendo que actúas por la fe, nada es contracorriente. Cuando uno es discípulo, aunque su cuerpo esté golpeado, se congrega, es fiel al Señor. Cuando uno es discípulo, aunque su cuerpo exterior se desgasta, no obstante, tiene muy claro que el espíritu se renueva día tras día. Es que la palabra prudencia se ha convertido en nuestro peor enemigo, parece. Siendo que la prudencia es una virtud, pero la prudencia cuando se exacerba, se sobreenfatiza la prudencia, se convierte en lo que Pedro hizo con Jesús, recombina, pone censura a lo que el Señor quiere hacer. Hay que ser prudente, pastor. No, es que estamos en la pandemia, no podemos congregarnos. Algunos me han dicho, no, pastor, ¿cómo tan imprudente? ¿Y están sentados juntos? No, imprudencia. Pero qué hipocresía más grande cuando se juntan en los cumpleaños sin mascarilla, cuando van en el metro, para ahí no hay prudencia. Pastor, se puso pesado. Échele más azúcar al té, pastor. Cuando una persona es creyente y pasa ya a ser un discípulo, ¿sabe lo que empieza a evidenciar?
Quiero que me acompañe a Marcos 3. Cuando una persona ya es un discípulo constituido por el Señor. Hermanos, Dios me ha dado una iluminación, lo digo con mucha humildad, respecto al por qué a veces la gente no recibe un milagro o no recibe una manifestación de Dios a través de un hombre o una mujer que pone manos o hace algo. Usted ha estado en lugares donde, me ha pasado a mí y a usted también, estamos 5 horas echando fuera un demonio. Y digo, ¿pero por qué tanto? Bueno, quiero que me acompañe, por favor, Evangelio de Marcos 3:15. ¿Qué tiene que ver esto con discípulo y creyente? Mucho. Dice, leamos el 14. Y estableció, esta palabra implica autoridad, a 12, para que estuviesen con él. Un discípulo tiene relación con su maestro todos los días. Y para enviarlos a predicar, y tuvieron, ¿qué tenían los discípulos? Versículo 15, Marcos 3:15, ¿qué tenían los discípulos? Autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermedades, echar fuera demonios. Es decir, un discípulo tiene autoridad. Un creyente está en el proceso de la autoridad. Pero un discípulo tiene autoridad. Con esto no estoy diciendo que todos se tienen que sanar, porque a veces Dios no quiere sanar y Dios es soberano, Dios sana a quien quiere. Pero a veces Dios quiere sanar a través de una persona. ¿Se acuerdan de este episodio cuando había un padre que tenía a su hijo endemoniado y los discípulos trataban de echar fuera el demonio? Y había una cantidad de gente que se agolpó. ¿Y Jesús de dónde venía? Del monte de la transfiguración. Venía bajando del monte y escucha que hay una trifulca en el valle. Y el Señor dice, ¿qué ocurre cuando baja? Cuando no está el pastor, a veces siempre queda la embarrada, algunos dicen. ¿Qué ocurre? Y el Padre le dice, le dije a tus discípulos que pudieran echar fuera el demonio y no pudieron hacerlo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? Ay, Señor, generación incrédula y perversa. El discípulo lucha con la incredulidad, incluso con la perversión. Porque estos eran discípulos, habían echado fuera demonios, pero a veces no podían. Vuelvo a decir, es un proceso. Es un proceso. A veces vamos a tener, usando un término pragmático, éxito haciendo algo para Dios, pero a veces no. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso. Porque los discípulos deberían haber tenido toda la autoridad que Dios le dio para haberla ejercido con ese muchacho y no pudieron echar fuera el demonio. Por eso yo le digo, es un proceso. Y este proceso nos llevará ¿a qué? A ser usados por Dios poderosamente. Termino con estas palabras diciendo, el creyente depende en gran parte de los pechos de la madre. El discípulo está destetado para servir. No sé si alguien lo capta. El creyente gusta del halago, el discípulo se sacrifica. El creyente entrega parte de su ganancia, el discípulo entrega su vida. El creyente busca que le animen, el discípulo procura animar a otros, aunque esté desanimado. ¿Cuántas veces uno ha estado más desanimado, hermano, que Charlie Brown, ese personaje de Snoopy? Se me cayó el carnet, hermano, bueno, no importa. Charlie Brown siempre estaba desanimado, ¿no? Dice, el creyente espera que le asignen la tarea, el discípulo es solícito en asumir responsabilidades, es diligente el discípulo. El discípulo llama al pastor, pastor, podríamos hacer esto. El creyente espera que el pastor se le ocurra todo. Por eso los hermanos que están en el liderazgo y que le habla, estamos en el proceso. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente suele ser condicionado a las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. Interesante esta analogía, ¿cierto? El creyente es yo. El discípulo dice ellos.
El creyente busca beneficio, el discípulo integralmente es el beneficio. Ay Dios, yo creo que Dios nos está hablando muy claro en esta hora. Esto me impacta lo que escribí acá. Los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron el mundo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en las regiones de Asia y Europa? ¿Qué decía la gente? Estos son los que trastornan el mundo entero. Pero mire, los creyentes del siglo XXI están trastornados por el mundo. Ay Dios, ay Dios mío. Los creyentes y los discípulos de la iglesia incipiente revolucionaban. La gente decía, esto están dejando la grande. Hoy el mundo está dejando la grande con los creyentes. Esto, hermanos, es como para comerlo, masticarlo. Tengo mucho más. Los creyentes esperan milagros, los discípulos se disponen para ser usados para los milagros. El creyente señala que ofrendar, diezmar y el dar es un gasto. El discípulo señala que es un acto de adoración. Los creyentes suelen ser fuertes como soldados acuartelados. Ahí son valientes. Los discípulos son soldados invasores. El creyente cuida de las estacas de su tienda. El discípulo ensancha el sitio de su cabaña. El creyente, no, pastor, aquí nomás, en ese metro cuadrado. Los discípulos, miremos el norte, el sur, el este y el oeste. Nos vamos a expandir. El creyente es cómodo, el discípulo es esforzado. El creyente sueña con la iglesia ideal y busca la iglesia ideal, la busca el pastor ideal. El discípulo se entrega para lograr que la iglesia sea real. La meta del creyente es ganar el cielo, la meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente maduro se hace discípulo. El discípulo maduro asume los misterios y ministerios de Cristo. El creyente necesita de campaña, retiro, encuentro, recontraencuentro, macroencuentro, en fin, para animarse. El discípulo vive en campaña todo el tiempo porque está animado por la gracia del Señor. El creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte de ese avivamiento, lo forja. El creyente agoniza sin morir, el discípulo muere y resucita para dar vida. El creyente aislado de su congregación se lamenta de no tener ambiente. El discípulo crea el ambiente para formar una linda congregación. El creyente reclama que nadie lo saluda. El discípulo saluda a todo aunque nadie le salude. Y la lista continúa, hermano. Al creyente se le promete una almohada, al discípulo se le promete una cruz. Padre, gracias por tu palabra. Sé, Dios, que es una palabra que nos confronta. Ninguno de los que está acá, tú lo sabes muy bien, amado Padre Celestial, es un excelente discípulo. Estamos en el proceso. Algunos de los que están acá, como los que nos ven y nos escuchan, nunca se han convertido a ti, nunca han nacido de nuevo. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que hoy nazcan de nuevo, que hoy sean salvos, y quienes ya somos salvos podamos asumir el Evangelio como un compromiso. Queremos ser discípulos de acuerdo a la estatura del varón perfecto que eres tú, Jesús. Queremos ser discípulos porque tú nos llamaste a ser discípulos a las naciones. Y es un llamado imperioso que le has dado a tu iglesia de ser discípulos y hacer discípulos. Señor, ruego por generación encendida, por nuestra iglesia local, que está en Rancagua, en Valdivia y en otros lugares, que tu presencia bendiga a los hermanos que están haciendo discípulos en todas las regiones. Bendecimos al pastor Ángel, a la pastora Linda, que está allí en Valdivia. Ellos están como discípulos enviados para formar otros discípulos.
Bendecimos también a Roberto, a Francesca, pastores que están llegando a nuestra congregación para recibir ayuda en Rancagua. Los bendecimos también a ellos. Señor, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece que le demos un fuerte aplauso a Dios por la palabra que nos ha regalado? Gracias, Dios. Gracias, Jesús.